Un gran saludo a todos mis alumnas y alumnas. Vamos a iniciar entonces el segundo semestre. Le deseo los mayores éxitos, que le vaya súper bien. Pongan énfasis en los contenidos, en los videos, en los PDF, los PowerPoint que uno envíe. Cualquier consulta, por favor, pueden hacerle llegar a mi WhatsApp. Tengan un poco paciencia si no les respondo al tiro, pero por favor no se queden en silencio, contesten. Les invito a que participen en la clase, que vean los videos, que hagan sus consultas particulares y así que nos queda poco, así que los animo. Que tengan un buen año y éxito a todos ustedes. Deseo que nadie, absolutamente nadie, termine con una nota insuficiente en mi asignatura, sino que todos tengan el éxito. Cuídense y empezamos entonces a estudiar la materia. Bye. Nuevamente, vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera unidad. Vamos a hablar sobre la Edad Media, el origen de la civilización europea, clase que corresponde a fecha 29 de julio, dedicada a los séptimos A y B. Vamos a hablar sobre el objetivo número 6, que trata sobre explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Roma y la confluencia de las tradiciones greco-romanas. El objetivo de clase es que ustedes conozcan la conformación de la sociedad europea a partir de la fragmentación, división del Imperio Romano y vamos a ver algo de su cosmovisión. Hagamos un repaso. La historia se divide en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Como analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por edad media? La Edad Media es la etapa de la historia que empieza con la caída del Imperio Romano, año 476, caída del Imperio Romano, y termina con el descubrimiento de América con Cristóbal Colón en el año 1492. Entonces podemos decir que la Edad Media va entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Es decir, vamos a ver sobre la división del periodo de la Edad Media. Se inicia en el siglo III y IV. Su primero es inicio, donde la religión privilegiada es la católica en el año 313 y la capital es Roma. Después está la Alta Edad Media en el siglo V al X, donde se fortalece el trabajo rural, el crecimiento económico. Aquí ya empieza a aparecer incipientemente, se está hablando del mercantilismo y empieza a florecer las universidades. Después tenemos la Baja Edad Media en el siglo XII al XV. Aquí se consolida el feudalismo y la ciudad empieza a tener un buen desarrollo y hay algunos rasgos en los países actuales como es el idioma. ¿Cómo ellos veían el mundo en la Edad Media? Bueno, primero pensaban que la Tierra era el centro del universo. O sea, la Tierra era el centro de todo el universo. Era el primer planteamiento geocéntrico hecho. Su cosmovisión en relación a la autoridad su máxima autoridad eclesiástica era el Papa y el emperador. En los primeros inicios el Papa mandaba incluso más a los emperadores, pero después empezaron las luchas, las pugnas y empezaron las divisiones de poderes entre el Papa y el emperador. Para que ustedes se hagan una idea del contexto geográfico de Europa Occidental, todo esto que están rodeados ustedes en línea roja es el imperio de Roma. Este es el imperio del Oriente, el imperio del Occidente. Aquí también a su lado derecho, para que ustedes se vayan dando cuenta, las diferentes ciudades que componían en todo este sector. Este sector también se conoce como el sector de la Media Luna o la cuenca del Mediterráneo. La caída de Roma se debe a varios factores. Vamos a analizar primero unas causas internas. La corrupción de los servicios públicos. Roma fue el principal centro del imperio, entonces todos se concentraban ahí. Hubo inflación y desempleo. La inflación es cuando hay más dinero en el mercado y poco productos. Otro factor fueron externas que todos los pueblos alrededores, especialmente del norte, empezaron las invasiones bárbaras o vándalos que le decían a uno, contra todo, especialmente en el imperio del occidente, empezaron
a invadirlo, como tenemos los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos y los vándalos que le llaman. Todo esto algunos le llaman también los bárbaros. Y ellos tomaron dominio ya de todo el sector occidental del imperio. Y ahí empieza entonces la primera división y caída de Roma. Entonces, estas invasiones producen el quiebre del imperio romano durante la Edad Antigua, perdón, durante la Edad Media. ¿Ah? Entonces ya en el siglo V el Imperio Romano sufre este ataque y las invasiones de los pueblos germanos, que son los bárbaros, y Europa. Y así empieza a caerse el imperio y quedó dividido en pequeños reinos, formando los reinos germánicos, es decir, los bárbaros. Los visigodos fue un pueblo bárbaro o germano en la península ibérica, que está aquí, crearon un reino de aproximadamente 200 años, entre 476 al 711, y su capital está entonces aquí en Toledo. Ahora, en ese mismo sector, la conquista musulmana también hizo estrago, lo conquistó. Como el reino visigodo existió hasta el año 7011, perdón, hasta el 711, ¿qué pasó entonces en el 711? La conquista musulmana. Ellos vinieron del norte de África, invadieron todo ese reino y derrotaron a estos pueblos. Y los musulmanes entonces empezaron a tomar dominio. Los mismos pueblos cristianos, producto que era una lucha, que serían Reino de Galicia, Portugal, Reino de León, de Castilla, Navarra, Aragón, lucharon contra los musulmanes que tomaron nuevamente todo ese sector, su reconquista, ¿eh? Y ellos empezaron a crear, a formar los primeros reinos cristianos, que se llamaba Castilla, Navarra y Aragón. Recordemos que la religión de los islámicos es el Islam. Ahora, en esa reconquista de estos pueblos que lucharon contra Al-Andalus, tuvieron época de paz entre cristianos y musulmanes que lograron convivir. ¿Ah? Mantuvieron algunas relaciones comerciales, se conocieron alguna costumbre, empezaron a viajar por todo el territorio. Eso significa que de alguna manera, entonces, en todo ese sector vivieron tres culturas básicamente: los cristianos, los musulmanes y los judíos. Entonces hubo época de paz y guerra y también enfrentamientos. Pues bien, eso de alguna forma, todo a grandes rasgos, empezó a generar toda la sociedad europea. Así que ya nos vemos en la próxima clase. Quédate en casa, sé responsable. Mira que ya no estamos en vacaciones y nos quedan pronto para terminar este año. Gracias, bye, adiós.